tinc un parc amb sol amb els meus... Avui, en Coses Boniques, estem amb Rebeca i Vanessa, del Centre de Desenvolupament Infantil d'Atenció Primerenca APCA d'Onil. I volem saber què és un CDIAT. Primer que tot, ¿qué es APCA? APCA es la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante. Tiene 45 años de vida aproximadamente y está formada por padres y madres que tienen algún hijo o alguna hija con algún problema cerebral. La intención de la asociación es ayudar a esas familias y a esas personas a que su problema cerebral cada vez sea menor. Tenemos 4 centros, un centro de día, donde los chicos y chicas van durante el día, una residencia donde viven 50 personas ya adultas con parálisis cerebral, un colegio de educación especial, donde van niños y niñas afectados de parálisis cerebral, y luego tenemos aquí en Onil, cerquita de Ibi, un centro de atención temprana, que trata a niños y niñas de 0 a 6 años con algún problema o algún riesgo de padecerlo. Quin tipus de xiquets i xiquetes ateneu? Específicament, en el Centre d'Atenció Temprana atenem a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys que tenen algun problema o que directament no el tenen però tenen risc de padecerlo. Quins professionals hi ha en el centre? En este centro hay diferentes tipos de profesionales, concretamente tenemos logopedas que se encargan del tema de la voz, fisioterapeutas, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Y también tenemos estimuladoras. Quins tractaments feu? A ver, a cada niño o niña se le hace un tratamiento diferente. Cuando te llega un niño que normalmente deriva el médico, cuando van a las revisiones del niño sano, ven que a lo mejor hay algún signo de alarma que nos puede alertar de que algo está pasando en su desarrollo, lo que hacemos es una evaluación. En esa evaluación, según lo que aparezca, decidimos cuál es el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, hay algunos niños que su problema es el desarrollo del lenguaje, entonces trabaja con la logopeda o el logopeda. Si el problema es a nivel motor, pues trabaja con el fisio. Si el problema es de habilidades de la vida diaria, trabaja con la terapeuta ocupacional. Y si es un tema a nivel de estimulación que necesitamos estimular porque hay un desfase madurativo, no todas las personas maduramos de la misma manera y hay personas que maduran más lentamente, por lo tanto, el estimulador lo que hace es trabajar todas las áreas del desarrollo para que se vayan equiparando a la edad que tendría que tener ese niño o niña. ¿Quants xiquets hi ha y qué problemas presenten? Ahora mismo en el centro atendemos a 110 niños y tenemos una lista de espera también que estamos esperando prontito poder meter más niños en el centro y niñas. Básicamente los problemas que presentan son retrasos en el desarrollo, pero ahora mismo los niños que más atendemos son los niños que tienen algún problema neurológico, un trastorno del neurodesarrollo, más concretamente el trastorno del espectro autista, y sobre todo niños con gran prematuridad, es el volumen. Pero también tenemos niños con problemas del lenguaje o con algún problema psicomotriz. No penséis que todos los niños que atendemos son personas que van a tener alguna discapacidad futura, todo lo contrario. Nuestro trabajo es hacer que a esos niños ni se les note que han venido a nuestro centro. Y en algunos casos simplemente atendemos una tartamudez o un problema del lenguaje. ¿Per qué hay lista de espera? Básicamente la lista de espera está porque la Generalitat no ha dado opciones a tampoco tener más niños. Básicamente te dan un cupo y tú tienes que lo cubres con lo que se puede al final. A ver, hay lista de espera porque hay mucha necesidad en la comarca y el centro atiende a 3 pueblos, Ibi, Castalla y Onil. Y los recursos son limitados. A ver, ahora que hay elecciones hay que animar a los políticos a que en vez de invertir en cosas pues menos necesarias, que inviertan en la infancia de sus pueblos, que es importante. Ateneu també a les seues famílies? Sí, la verdad es que tenemos psicólogos y psicólogas especialistas también en trabajar con los padres y las madres, porque como podéis imaginar es bastante un shock
para las familias cuando les dicen que su hijo tiene al final algún problema o que puede tenerlo. Entonces nos parece súper importante trabajar tanto con el niño, la niña y con las familias. Igual de importante al final. Para las familias tenemos varias actividades. Tenemos un grupo de padres y madres que lo que hacen allí es compartir sus experiencias y las situaciones que viven con sus hijos. Entonces, entre ellos se ayudan. Se llama grupo de ayuda mutua o grupo de apoyo. Y luego también hacemos charlas que forman a esas familias. Nuestro objetivo final es que las familias sepan cómo hacer ese trabajo con sus hijos, les entiendan y les puedan acompañar en su desarrollo. ¿Vos agrada vuestra faena? Sí, en mi caso, por ejemplo, yo estudié Magisterio Infantil y ahora al hacer el máster he podido conocer este mundo de la atención temprana y me parece un mundo súper importante, atender a niños de 0 a 6 años en pleno desarrollo. Al final, a partir de los 6 años el cerebro no funciona igual y la plasticidad no es la misma que cuando son pequeños y pequeñas, así que me parece un trabajo espectacular y que todo el mundo debería conocer. Bueno, yo creo que es muy importante que lo que decidáis hacer en vuestra vida sea algo que realmente amáis, porque en el trabajo se pasan muchas horas. Entonces, todos los que trabajamos en el Centro de Atención Temprana estamos enamorados de nuestra profesión. Yo concretamente soy psicóloga y soy la directora del centro y todo el equipo que formamos el centro vamos todos los días a trabajar con muchísima ilusión y estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Así que si el día de mañana elijáis la carrera que elijáis o la profesión que elijáis, que también hacen falta profesiones técnicas, no solo universitarias, que os guste y que estéis enamorados de lo que hacéis. Rebeca está ahora aprendiendo, porque está de prácticas en el centro, porque ha elegido una profesión relacionada con la infancia. Y bueno, habéis visto que ella le encanta, ¿no? Lo que está viendo. Así que nada, os animo a que estudiéis lo que os gusta. ¿En qué podem ayudar-vos desde el instituto? Bueno, hablar de nosotros ya es ayudarnos, para que la gente conozca que estamos allí, en Onil, y para que las familias que piensen que a sus hijos les pasa algo, pues que nos llamen, nos pregunten y que podamos asesorarles. Es muy importante, como ha dicho antes Rebeca, tenemos lista de espera, entonces nosotros queremos ampliar el centro, pero tenemos que hacer unas obras porque nuestro edificio donde está el centro es muy grande, solo utilizamos la planta de abajo, pero tenemos que poner ascensor y hacer una obra importante, pero para eso hace falta dinerito. Como sabéis, las asociaciones suelen tener poco dinero y entonces estamos buscando ahora financiación para poder ayudar a más niños de los que ayudamos. Hemos organizado una carrera benéfica que es carrera y caminata, que tenéis ahí el cartel colocado. Vale 10 euros participar. Se puede participar corriendo o caminando, corriendo 7 kilómetros y caminando 5. Y es una manera también de ayudarnos a nosotros a conseguir beneficios. También tenemos productos que vendemos, tenemos bolsas, el día de la carrera pondremos un mercadillo de todas las cositas que tenemos para sacar fondos. Os animo a que os apuntéis a la carrera. También hay una opción de fila cero por si vuestras familias alguna quiere colaborar, participando con 5 euros pero sin correr. Dentro de todos los que participan en la carrera hay un montón de premios, porque afortunadamente las empresas sobre todo de Onil y de la comarca se han volcado en la carrera y claro, nos están regalando cosas que sortearemos entre todos los participantes. Así que os animo a que convenzáis a vuestras familias y el domingo 21 os vengáis en familia a hacer la caminata o a correr. Para los más valientes correr, ¿eh? Pero el hacer la caminata, muchas familias se van a apuntar con sus hijos, con los carritos, con las bicis. Entonces es una muy buena manera de ayudarnos. Otra cosa que se me ha olvidado, pues que vuestros papás, porque tenéis que tener más de 16 años para poder haceros socios, es ser socio de la asociación. Para ser socio de la asociación hay que rellenar un formulario y se pagan 20 euros al año.
Imaginar lo poquito que es. 20 euros al año, que con 20 euros ahora casi que no hay ni para salir a cenar una noche, según donde vayas, al kebab sí, claro. Pero con 20 euros al año a nosotros como asociación nos ayuda a pedir subvenciones y a que nos den ayudas para poder hacer más proyectos. ¿Qué vos paréis que la música que ens unís participe en vosaltres? Pues hombre, esa es otra forma de ayudar también. Nos encanta que la música en Sunís participe con nosotros. Nos encantó cuando aquí en el Fray Ignacio Barrachina compusisteis la canción de Gent Petita, porque la habéis hecho vosotros, otros compañeros. Y como no, nos va a encantar que organicéis un concierto benéfico a beneficio de nuestra asociación. Pues eso ya es maravilloso y os lo agradecemos un montón. Nosotros los profesionales y los niños y sus familias. ¿No hay algún premio? Pues a ver, los ganadores evidentemente van a tener su trofeo y luego también tienen lotes de productos de la zona. La Cooperativa Agrícola de Onil ha donado lotes de productos, luego empresas de la zona también. Todos los ganadores se llevan un lote de productos más los trofeos, ¿vale? Y luego sí que es verdad y hay muchísimos premios para todas las personas que participen. Ganen o no ganen. Entonces tenemos hasta un viaje que nos ha donado una agencia de viajes. La Asociación de Hosteleros de Onil nos ha donado pues muchos menús en diferentes locales de Onil que también se sortearán entre los participantes. Tiendas de deporte nos han donado productos deportivos. Muchos gimnasios de la comarca también nos han donado matrículas o sesiones gratis en sus gimnasios. Tiendas de juguetes. Panre también nos ha dado un lote de juguetes. Luego también Miniland. Miniland nos ha donado también un lote de juguetes educativos y un cochecito para cada niño que participe con su familia en la carrera. Bueno, y seguro que ahora mismo me estoy olvidando de alguien, pero en nuestro Instagram iremos subiendo a lo largo de esta semana y la que viene todos los colaboradores que van a participar donando o aportando algo para sortear entre todos los participantes. Invito a comerciantes, hosteleros de toda la Folla de Castalla a que quien quiera participar de esta iniciativa para ayudarnos a atender a más niños y niñas de la comarca, pues a que donen algún producto de sus empresas para que los podamos sortear entre los participantes de la carrera. Que se pongan en contacto con el centro y nada, y estaremos encantados. ¿Cómo podemos apuntarnos a la carrera? Apuntarse a la carrera se puede hacer de dos maneras. O pasarse por el centro, darnos los datos y los 10 euros que vale la aportación, y nosotros los matriculamos, o entrar en www.multiesport.es y ahí ya se hace la matrícula y se hace el ingreso de los 10 euros. Luego también hay una opción de participar sin poder asistir a la carrera, que es el kilómetro cero que llamamos, que es la aportación es de 5 euros, que también se puede hacer a través de esta página web o a través del centro, contactando con el centro. ¿Cuesta dinero llevar un niño? No, no cuesta dinero porque es un servicio que está subvencionado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Por eso tenemos lista de espera, porque no nos dan más dinerito para poder atender a más niños y contratar a más gente, pero no cuesta nada. ¿Cuántos treballadors teniu en l'associació? Actualmente el centro tiene 10 trabajadores que están formados por 2 logopedas, 2 fisioterapeutas, 2 psicólogas, 2 estimuladoras y además el servicio de limpieza y de administración. Es importante recordar que el servicio es ambulatorio, por eso tenemos 10 especialistas que trabajan por sesiones con cada niño individualmente. Moltes gràcies per vindre i que tingueu molta sort en el vostre treball. Moltes gràcies i gràcies per la vostra participació. Gent petita, anys petits,
han de cambiar.